Bueno, qué privilegio, también un honor participar y tener tan cerca a la familia Anacondia, especialmente a Carlos. Y una alegría ver tantos pastores aquí y conocerles a ustedes. Y quiero decirles que el Señor, como siempre, la Biblia dice que cuando nos reunimos y hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio. Y donde el Espíritu de Dios está y donde está Jesús, nosotros no podemos salir iguales. Es la presencia de Dios que nos cambia, nos sana, nos restaura, nos levanta, nos inspira, nos da una dimensión de algo que no termina aquí. Aquí venimos a aprender la Biblia, a tener comunión con los hermanos, pero también el Espíritu Santo nos hace sentir que hay más. Y esa es la búsqueda que tenemos que tener. La búsqueda es encontrar la presencia de Dios, es no quedarnos, no conformarnos. Pueden tomar asiento. Gracias a Dios. Una de los testimonios que quiero contarles es que muchos años atrás, cuando era joven, mi nieta recién veníamos de 10 años, veníamos en el auto para acá y me dice: abuelo, sí, ¿en qué siglo naciste? Le dije, no, tenés que preguntar en qué año nací, ¿no? ¿Cómo en qué siglo? ¿No? Pero bueno, en esa época, cuando recién comenzábamos nuestro ministerio, allí a principios de los años 80, conocimos de la obra y del tremendo mover de Dios en la vida de Carlos Anacondia en sus primeras cruzadas, y luego con un grupo de pastores amigos, y veníamos para acá, para Quilmes. Por eso nos resulta familiar la zona, ¿no? Por supuesto tenemos pastores amigos aquí, pero hoy cuando estaba viniendo recordaba esa época de Ranelagh, de ir a visitarlo a la Bulonera. Y me acuerdo de los niños que mientras nosotros estábamos clamando por Argentina, estaban jugando alrededor nuestro, se subían arriba, tendrían 2, 3 años. Era una tremenda renovación espiritual para nosotros venir de la capital federal y tener el privilegio de estar en la casa del evangelista Anacondia, orar con él junto con otros pastores. Esos tiempos de clamor, como recién le dije antes. Y ese tiempo de clamor contrastaba con lo que me pasaba a mí, porque yo iba a su casa y luego él iba a sus campañas y había 20,000 personas, 30,000 personas. Luego yo volví a la capital federal y mi iglesia en esa época tenía 4 abuelas. Y era un contraste entre ver el poder sobrenatural de Dios manifestándose sobre la vida de un hombre y la pasión y la necesidad de jóvenes pastores como nosotros, que llegábamos y nuestra realidad era difícil porque la gente no se convertía. Nuestra iglesia tenía 4 abuelas de 90 años que en invierno se resfriaban y nos quedábamos sin congregación. Y mi suegra, que siempre estaba en la reunión, cada vez que yo predicaba se dormía. Y después, cuando terminaba el culto,
ella venía y me decía: pastor, qué bien que predicó. Y yo le preguntaba: ¿y de qué prediqué? No me acuerdo nada. Pero estuvo tremendo. Y esos momentos, mientras yo recién estaba esperando el momento de compartirles, provocó en mí algo, en mi interior. Y es algo que nace individualmente. Y yo tengo por unos minutos un sentir y un deseo de compartírselo, por una palabra. Esos momentos de gloria, esos momentos de visitación, esos momentos de renuevo como los que tuvimos recién, provocó en mí un deseo de conocer más a Dios. A pesar de que era pastor y había cursado mi seminario en Lomas de Zamora, en el IBRP, me había graduado y conocía la teología del Espíritu Santo, necesitaba un encuentro con la persona del Espíritu Santo. Lo que no me di cuenta es que están aquí ustedes. No, también se pueden ir. Por un momento pueden bajar si quieren. Gracias. Gracias. Cuando volvía de esos momentos de adoración, de oración, de clamor con estos hombres de Dios, en mi vida personal provocó algo que yo quiero que sea el tema del sermón. Provocó en mí una sed de Dios, una sed por conocerlo, una sed que solo Dios puede saciar, una sed que provoca conocer a Dios antes de hacer cosas para Dios. No podemos hacer cosas para Dios si primero no conocemos a Dios. Y para conocer a Dios no lo podemos conocer solo por escuchar a hombres que cuentan sus testimonios, porque el Señor nos abrió el camino y nos permite hoy, cada uno de nosotros, tener una experiencia personal y ser fructíferos en cada área en que el Señor nos quiere usar, porque el Señor ha preparado un camino para cada uno de nosotros. No todos somos pastores, evangelistas, no todos tenemos el mismo lugar en el cuerpo de Cristo, pero cada uno de nosotros podemos conocer a Dios. Y es el anhelo del Señor que esta generación que vive en el desierto de la vida, que vivimos en un tiempo árido de incredulidad, de violencia, de abuso, de tantas cosas que suceden, en ese ambiente espiritual muerto, lejos de Dios, el Señor llama a la iglesia a aquellos que desean beber de Él, que desean conocerlo a Él, que desean recibir la vida del Espíritu Santo, la vida de Dios en sus corazones. Y esa sed es esa expectativa que todavía Dios es mucho más de lo que nuestra mente piensa que ha logrado conocer. Dios es una dimensión. Dios es el creador. Ningún científico, ninguna de las personas más preparadas del mundo tienen la capacidad de crear al hombre del polvo de la tierra. Nadie puede crear, pueden replicar, pero nadie tiene el poder creativo. Solo Dios es el creador. Solo Dios hizo al hombre. Y solo Dios, vamos, dale ese aplauso. Oh, la unción está aquí. Solo Dios tiene poder para crear de la nada todo. Y también tiene poder para crear en ti un nuevo corazón. La Biblia dice que David oró y le dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Que dijo crea. No está diciendo: Señor, pequé, Señor, cometí
un adulterio, hice algo horrible, infringí tu voluntad. Se dejó llevar por la pasión, David, y necesitaba orar diciendo: Dios, yo no necesito un remiendo en mi corazón. Necesito un Dios vivo que pueda hacer de mí un corazón nuevo. La iglesia no está para simplemente nos sintamos mejor, para que salgamos más animados o más motivados. El poder creativo de Dios es tan real que cada uno de ustedes pueden salir de este lugar totalmente transformados, y Dios puede tomar ese corazón quebrado, rebelde, sucio, apagado, y crear uno nuevo. Solo Dios nos puede cambiar. Y por eso ese Dios tan real, tan profundo, tan inmenso, tiene que provocar en nosotros, en las reuniones del fin de semana, esa expectativa de decir: Señor, tiene que haber más. Señor, yo te conozco, conozco la iglesia, conozco el servir a Dios, los hermanos, pero quiero conocerte a ti, en la dimensión, en la profundidad de lo que tú eres. Y cuando oro y cuando me acerco a ese Dios todopoderoso, puedo, al estar cerca de Dios, no vas a salir igual. Salís transformado. Cuando nuestro ministerio a lo largo de los años vivió etapas hermosas de renovación, pasaron esa época de las 4 abuelas y de los fracasos. Tal vez algunos de ustedes están pasando por épocas de crisis, de fracaso, de desesperación, pero es allí donde el Señor nos enseña que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y le digo algo: esa época de fracaso va a terminar y el Señor va a manifestar su victoria sobre ti, sobre tu familia, sobre tu casa. ¿Sabe por qué? No porque lo dice el pastor, sino porque lo dice la Biblia, que a los que aman a Dios, en Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y algunas cosas no son tan buenas, algunos momentos no son tan buenos. Pablo, tal vez cuando hablaba de sus luchas y sus tribulaciones, él decía: las cosas que nos pasan no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y hermanos, ese es el privilegio de ser cristiano, porque esa promesa, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos aman a Dios? Entonces, yo no sé las batallas que está pasando, pero el Señor te dice: hay un propósito, hay un plan, y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Entonces, ese plan, ese propósito, ese Dios fiel, provoca en nosotros esa sed, ese deseo de conocerlo. Y muchas veces yo hablaba con mi esposa en los años de ministerio. Ya no teníamos 4 abuelas, teníamos una iglesia importante en Belgrano. Pero el Señor tenía otra dimensión aún mayor. Y cómo el Señor me hizo conocer eso. ¿Sabe cómo? Terminando las reuniones, llegando de vuelta a casa, hablábamos de los hermanos, de la gente que vino, de los que no vinieron, de cómo está el rebaño, las cosas que hablan el pastor y el matrimonio pastoral. Y yo le decía: Betty, qué hermoso todo, cómo va progresando con los años. Y ella me decía: sí, teníamos esa hermosa familia que estaba creciendo también. Pero de repente el Señor me decía: pero hay más. No dejes de clamar, no dejes de buscar a Dios,
No te conformes con lo que estás viendo, porque Dios todavía tiene una manifestación de su poder sobre tu vida mayor. Me hacía sentir eso. Y yo decía, pero yo ya recibí y yo ya veo que los cultos están hermosos, las cosas están marchando bien, pero el Señor me hablaba de Él. Me hablaba de sed de Él, de tiempos de búsqueda, de ayuno, de pasar tiempo con Dios. Esa sed es lo que yo quiero hablar hoy. Porque Dios nos invita a saciar nuestra sed. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no se conforma solo al culto o a la reunión que termina y al ministro que nos predicó. La vida cristiana se vive todos los días en una continua búsqueda de las cosas de Dios. Y yo le quiero decir que hay más para ti. Hay más para Quilmes. Con ese amén no me convenció. Hay más del poder del Espíritu Santo, más milagros, más conversión. Y usted dice, pero ¿cómo conocer a Dios? Y bueno, quiero que leamos algunos pasajes que estuve anotando estos días. Les quiero compartir por unos momentos. Isaías 55, versículo 1 al 3. Isaías fue un profeta que profetizó unos aproximadamente 700 años antes de la llegada del Mesías, y estaba tremendamente sensible y alineado ese hombre de oír la voz profética de lo que Dios quería hablarle a su pueblo acerca del presente y también acerca de las cosas que iban a ocurrir. Pero aquí está hablándole a una nación necesitada como nosotros, y le está diciendo a todos los sedientos: venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y esa promesa que el Señor hizo a los herederos de las bendiciones del pueblo de Israel, porque Dios es un Dios de pactos, y aquí le está hablando a la nación que tantas veces tuvo sus momentos cuando se alejaron del Señor, pero Él está hablando a un pueblo necesitado como nosotros, donde Él quiere derramarse, donde Él quiere saciar. Y le habla a dos grupos de personas: a las personas que no tienen cómo saciar su sed, cómo comprar, y a los que tienen cómo comprar, pero no, lo que compran o lo que comen no les sacia. El Señor nos está invitando a su presencia, y eso es posible gracias a la obra redentora, porque el Señor dice: yo soy la fuente que puede saciar tu necesidad. La necesidad no se sacia ocupándonos y que nos vaya bien económicamente y progresar. Este pasaje nos dice: desde el que no tiene nada hasta el que tiene todo, nada sacia hasta que encontremos el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe que hay gente que se pasa toda la vida buscando, toda la vida viajando, toda la vida yendo de un lado a otro, pero se olvidó que la fuente no está aquí abajo? La fuente está en acercarse a Dios, el Redentor. Si usted Entonces, ¿cómo Dios nos va a invitar si no nos prepara el camino?
Y justamente ese camino que nos lleva al lugar donde Dios nos invita a saciar nuestra sed. Porque yo tengo sed de Dios, tengo sed de conocer a Dios, tengo sed de recibir su plenitud, de recibir su comunión. Tengo sed de conocerle. ¿Cuántos también tienen sed? Y la Biblia dice que cuando estamos conectados a Él, la vida de Cristo viene a nuestras vidas y damos fruto. Somos transformados, pero tenemos que acercarnos a Dios, tener el deseo, tener esa sed de poder conocerle al Señor. Y el Señor preparó ese camino para que podamos conocerle. Gloria al Señor. Él nos invita y nos prepara el camino. La Biblia nos habla también en Isaías 53. 2 capítulos antes, nos habla de cómo asombrosamente Isaías pudo describir muchos siglos antes exactamente lo que iba a suceder con el Mesías y cómo Él nos iba a abrir el camino a nosotros. Fíjese lo que dice, vamos a volver a leer Isaías 53, porque Isaías 53 es el suceso más tremendo que sucedió o que está profetizado y luego sucedió, que es Jesús yendo a la cruz por nosotros. Y es a través de ese camino que Él nos abrió, a través de su obra redentora, que podemos conocer a Dios. Porque aquí hay tantas personas que dicen, pero pastor, usted me habla a mí y yo no merezco, yo no soy una persona correcta, yo no soy capaz. Pero toda esa falta de merecimiento y toda esa manera humana de poder estar impedidos para conocer a Dios, el Señor también en eso nos dio la oportunidad de tener un camino, y ese camino lo abrió Cristo. Isaías 53, versículo 4 en adelante dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue. Hablando de Jesús, lo que iba a pasar con Jesús. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, dice el versículo 7. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dice, versículo siguiente, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Estaba leyendo en la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 8 del Isaías 53, dice, al ser condenado injustamente se lo llevaron. Esta traducción hace muy real la obra de Jesús para cada uno de nosotros. ¿Y por qué leo esto? Porque esto tenía que suceder. Jesús tuvo que ir a la cruz para abrirnos el camino, para conocer nuestra salvación y la fuente para saciar nuestra sed. Entonces dice la Escritura que Jesús fue condenado injustamente, se lo llevaron. La Nueva Traducción Viviente dice, a nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de su pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes.
disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre justos. Acá estamos nosotros. Levante las manos y dice: acá está hablando de nosotros, de mí. Acá está hablando de mí. Tremendo lo que esta versión dice, lo que tuvo que pasar. Que le cortaron la vida tan temprana, sin haber hecho maldad. Pero era el plan de Dios, abrirnos el camino a la fuente. ¿Cómo nos vamos a quedar lejos si tenemos el lugar abierto por la sangre de Cristo? A causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré honores de un buen soldado victorioso, dice la palabra, porque se expuso hasta la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por sus transgresores. Jesús hizo posible, y es por eso que, como hablaba al principio, la obra de Jesús despierta en nosotros adoración, despierta en nosotros agradecimiento, una permanente alabanza. Señor, yo estaba perdido. Señor, estaba en un desierto. Y la persona sin agua no puede resistir mucho tiempo. Hay una necesidad y una agonía en el corazón de la gente sin Dios. Es por eso que se llenan de odio, se llenan de violencia, porque en realidad hay una sed que el mundo no sabe cómo saciar. Yo doy gracias a Dios porque hoy nosotros estamos aquí oyendo la palabra, y cada uno de nosotros, porque este es el plan de Dios, que cada uno de nosotros podamos oír de su amor eterno para poder invitar a otros a conocer la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es solo para esta iglesia, es para cada uno de los que no lo conocen. Si ese aplauso es para el Rey de Reyes. Pero dice la Biblia que la muerte no fue el final de Jesús, porque Él venció la muerte, venció el pecado, y hoy está vivo y vivirá eternamente y reinará eternamente. Amén. Y en ese momento en que Jesús entregó su vida por nosotros, en Isaías 54, el capítulo siguiente, Isaías describe las grandes bendiciones que vienen como consecuencia de la salvación que hemos recibido. De ese momento cuando Jesús entregó su vida en la cruz y nosotros por fe lo creemos, lo aceptamos, entendemos que ese suceso de la cruz fue un hecho real. Y con mucho agradecimiento aceptamos y reconocemos nuestra propia maldad y nuestras propias rebeliones. Y también abrimos los brazos al amor de Jesús. Yo quiero decirles que una de las grandes bendiciones que vienen sobre el pueblo de Dios, sobre esta congregación, es que la muerte y resurrección de Cristo no solamente es para impactar nuestra vida. El Señor, a través de lo que Cristo hizo, la bendición es tan grande que dice Isaías 54, versículos 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda. El Señor le está hablando a la nación, le está diciendo: ustedes solos no van a poder contener lo que viene. Y es de hecho que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Entonces hoy todas las naciones que lo reciben somos parte de la nación y del pueblo de Dios. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas y no seas escasa. Alargas tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. La voluntad de Dios es que la obra siga creciendo. Con ese amén no me convenció. La obra de Dios, la iglesia, tiene una misión.
Y esa misión es extenderse, es alargar nuestra visión. Es decir, hemos logrado mucho, pero hay muchos perdidos. Hay muchos más, aunque hay una multitud esta tarde aquí, esta noche. Pero hay miles y millones de personas que se pierden. Y el Señor dice, por lo que Cristo hizo, ahora les digo, alarguen, como dice aquí, extiendan su visión. Dice, porque te vas a extender, vas a comenzar a predicar. Muchos se van a convertir. Muchas naciones que no habían oído van a empezar a oír. Y los que no habían oído en Argentina van a poder saber que todavía Cristo sigue siendo el único y suficiente Salvador para cada uno de nosotros. Hay victoria hoy en esta promesa. Y es el anhelo de mi corazón, que tu casa, que tu familia y tus descendientes puedan también conocer la salvación de su alma. Y donde hay desierto en tu casa, y donde hay dolor, y donde hay desesperación, el río de Dios va a entrar allí. El amor de Dios, la restauración de Dios, la salvación del Señor. Amén. Vamos, dale ese aplauso al Rey de Reyes. ¿A quiénes? ¿A quiénes el Señor está invitando? ¿Quiénes son los invitados para poder saciar su sed? ¿Cuántos tienen sed de Dios? Aquí dice la Escritura, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, vengan, compren, coman. Le está hablando primero a ese grupo de personas que están sedientas y no tienen cómo pagar. Por supuesto, no está hablando de lo material, está hablando de esa sed espiritual. Está hablando a ese grupo que dicen, ustedes, los sedientos, que no tienen dinero, que no tienen cómo comprar, no tienen cómo saciarse, que no tienen recursos. Las personas cuyos corazones se han apagado. Las personas cuyos corazones se parecen a ese campo que hace mucho que no llueve, que está amarillo, que está marrón, que no hay fruto, que no hay cosecha. Hay muchas personas cuya vida se parecen a ese grupo de personas. Tienen sed, pero no saben, no tienen recursos. Ya no tienen esperanza. Ya no sueñan más. Se sienten postergados. Se sienten vacíos. Se sienten insatisfechos. Son conscientes de su sed, pero no saben cómo y no tienen manera de llegar a eso. ¿Cuántas personas hoy, tal vez humanamente, en la parte de su trabajo, de su vida, de lo que ha logrado, tal vez hay personas que han venido hace poco o están por primera vez y dicen, pastor, mi vida siempre fue una constante búsqueda, nunca pude lograr nada porque todo lo que cada camino que comenzaba a recorrer se cerraban las puertas. No había dinero, no había fortaleza, no había motivación. Ese grupo de personas ya no tienen más deseos, ni siquiera piensan que hay algo que puede cambiar en su vida. Son las personas que no tienen trayectoria, no tienen poder, no tienen prestigio, no tienen influencia. Dios está invitando a esas personas que han llegado a ese punto de la vida que dicen, yo no sé si realmente hay Dios. Yo no sé si realmente hay algo que pueda saciar mi sed. A ese grupo de personas el Señor les dice, a ustedes, a los que no tienen nada, vengan y beban de la fuente. Vengan y sáciense. Y luego están los otros. Dice, ¿por qué gastan el dinero? Son los que tienen. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacian? Son ese grupo de personas
que a pesar de la fortaleza, del ánimo, de la disposición para siempre levantarse con motivación, y son aquellos que están persiguiendo toda su vida objetivos y van cambiando de trabajo y van cambiando lo material y se compran algo nuevo y se compran una casa nueva, un auto nuevo y buscan nuevas emociones. Tienen recursos, pero luego se dan cuenta que nada sacia. De toda su intención de lograr algo a través de lo humano, del esfuerzo, de la motivación. Entonces le habla a dos tipos de personas. Los que, a pesar de todo el esfuerzo que le pusieron y toda su vida, que dicen: si yo lograra alcanzar esto y buscar lo otro, voy a ser feliz, y trabajaron duro, se esforzaron mucho, hicieron casi todo lo que quisieron, pero luego al final de todo dicen: pero aquí tampoco había paz, aquí tampoco había propósito, aquí tampoco había plenitud, aquí tampoco pude saciar mi vida. Al que no tiene nada o al que tiene algo, el Señor dice: vengan. Porque uno dice, al fin de cuentas, nada llena el vacío de mi corazón. ¿Sabe quién es el que puede llenar el vacío del corazón? Está aquí esta noche y se llama Jesucristo. Por supuesto, gloria a Dios por los recursos. Gloria a Dios por las oportunidades. Gloria a Dios por lograr avanzar. Pero qué hermoso es poder tener algo, pero tener a Jesús en primer lugar. Tener a Él como fuente que sacia el corazón. Así que hay personas que dicen: pastor, yo nunca voy a ser perdonado, nunca voy a ser feliz, nunca Dios se va a acordar de mí. Son los que ya hasta perdieron la motivación de creer. A los que no tienen nada o a los que tienen todo pero no son felices porque no está Dios en su corazón, a ellos el Señor esta noche aquí les dice: hoy hay una fuente. Esa fuente es la fuente de vida, la fuente de salvación, y el Espíritu Santo hace real esa fuente en nuestros corazones. Amén. ¿Qué nos ofrece el Señor? La Biblia dice en el pasaje que leímos: vengan, presten atención, acérquense. Hay una disposición de cada uno de nosotros de venir, de acercarnos, y de alguna manera ese es el sentir del mensaje. A todos los sedientos de Dios, a todos los que tienen una búsqueda espiritual, a todos los que de alguna manera se han desanimado en la vida pensando que ya no hay nada que pueda traerle el propósito o hacerle conocer al Señor. Esta noche el Señor ha preparado ese camino, el camino de tener un encuentro con su presencia. Él nos habla y nos dice: vengan los sedientos a las aguas. Dice la Escritura en San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún en ese momento que Jesús habló no había descendido el Espíritu Santo y aún Jesús no había sido glorificado. El Señor está despertando una generación. Nosotros, Dios ha preparado esta noche porque Él está despertando una generación que realmente está sedienta de Él. ¿Cuántos tienen ese deseo y ese anhelo? Y anhelo que hoy esta palabra: venid a las aguas. Los que no tienen o los que tienen y en lo que buscaron no estaba, porque la saciedad está en Dios. La saciedad está en Isaías 53.
La saciedad está en un encuentro con el Salvador. Jesús dijo: a todos los sedientos vengan a las aguas. Es por eso que hoy el Espíritu Santo está entre nosotros, porque esa es la esperanza que tenemos cuando tenemos esa fuente por delante. Y yo, para concluir, quiero hablarles de esa promesa. La promesa de saciar nuestra sed a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que provocará que ese desierto, que esa tierra seca se transforme en un manantial espiritual. Dice Romanos capítulo 15, versículo 13 en la Nueva Traducción Viviente: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nuestra vida para traernos esperanza. Y esa esperanza es segura. Dice la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 5: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. El Espíritu Santo está aquí y va a llenar nuestros corazones. Y nosotros hemos venido con esa expectativa de saber que esta noche Dios va a saciar nuestra sed espiritual. Aquellas personas que tal vez no le conocen, que nunca han tenido un encuentro con el Salvador, aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquellas personas que mientras estaban escuchando el pasaje dijeron: pastor, yo soy esa clase de persona que no tengo nada en la vida, me siento frustrado, me siento que no tengo recursos, no logré nada. Esa situación en su vida no lo determina usted. Lo que lo determina usted es la decisión de ir a la fuente, que es Cristo, de aceptar esta invitación. Aquellas personas que intentaron humanamente decir: yo solo puedo, yo lo intento por mis propios medios, pero es Cristo el que nos da la fuente de esperanza, es el Espíritu Santo. Es por eso que el Espíritu Santo se quiere derramar en nuestros corazones. Amén. Es por eso que necesitamos al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que viene a nuestros corazones a saciar nuestra sed. Y dice Isaías 44, 3 y 4 en la Nueva Traducción Viviente. Isaías 44, versículo 3 y 4: pues derramaré aguas para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus renuevos. Lo voy a leer otra vez, pero quiero que usted diga: esto es para mí. La promesa del Señor es: derramaré aguas para calmar tu sed. ¿Cuántos dicen: yo quiero esa fuente de vida? Y para regar tus campos resecos, derramaré mi espíritu sobre tus descendientes. El Señor está hablando de una promesa que va a cumplir con nosotros. Esa promesa es que Él va a derramar su espíritu sobre cada uno de nosotros esta noche. Estamos anhelando, estamos deseando ese derramamiento de Dios. Y está diciendo: cuando hay un corazón abierto, dispuesto, cuando hay un corazón expectante, cuando hay un corazón que dice: Señor, tú eres la fuente de paz, de restauración, de sabiduría. Tú eres la persona que me da esperanza, me da gozo en medio del dolor. Tú eres el que me permite transitar los momentos difíciles con esperanza, con consolación. El Señor te promete a esa generación de personas sedientas. Él dice que va a derramar en esta generación su espíritu, alma, para calmar tu sed y tus campos resecos.
derramará su espíritu sobre tu vida. Amén. La palabra derramar es la palabra que hoy quiero particularmente prestarle atención. La palabra derramar no es solamente cuando uno llueve, ve que llueve y cae unas lloviznas o unas gotitas. Cuando el Señor dice voy a derramar sobre ti mi Espíritu Santo, es igual que cuando uno sale y está lloviendo y queda bajo la lluvia y en unos momentos queda empapado, se moja por completo. Yo quiero que el Espíritu Santo se derrame para que todos quedemos empapados de su presencia. Porque Él dice aquí, yo derramaré mi espíritu sobre esta generación, sobre los descendientes. Anhelo que eso se cumpla en nuestras vidas. Anhelo ver esta generación de creyentes, estos jóvenes que están aquí, atentos, diciendo Dios derrama. No quiero una garúa del Espíritu, quiero un derramamiento, quiero salir empapado de Dios, llenos de su naturaleza, llenos de su santidad, llenos de su poder, empoderados. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Amén. Necesitamos al Espíritu Santo para las grandes victorias de la iglesia. No es tu capacidad, es lo que Dios va a hacer a través tuyo. La promesa del Espíritu Santo se está cumpliendo en estos días. Y la Biblia dice en Isaías, y con esto termino, si alguien puede pasar, así oramos. La Biblia promete que cuando desciende el Espíritu Santo sobre una vida, dice, el Señor los guiará continuamente y les dará agua cuando tengan sed. Isaías 58:11. ¿Cuántos necesitan que el Señor los guíe continuamente? Y les dará agua para calmar cuando tengan sed. Y restaurará sus fuerzas. ¿Cuántos necesitan nuevas fuerzas? Allá atrás, ¿cuántos necesitan nuevas fuerzas? Serán como un huerto bien regado y como un manantial que nunca se seca. ¿Qué es un manantial? Anteriormente dice la Escritura que Él va a derramar su espíritu sobre esa tierra reseca, sobre esa nación apagada. Y la promesa es que va a venir tanta lluvia, va a ser tanto el derramamiento que tu campo reseco se va a transformar en manantial. Y la diferencia es que un manantial es el lugar donde otros vienen a beber. Y la promesa de Dios es que Dios va a derramar su espíritu esta noche aquí para que todos sean llenos y que usted se transforme en un manantial, que cuando la gente venga y le hable de usted va a salir algo espiritual, unas palabras de vida, una unción, una fe tremenda que va a compartir con otros, porque la promesa de Dios es que el renuevo del Espíritu Santo va a ser tan grande que hay un manantial del cielo. Ese manantial del cielo va a ser derramado en nuestros corazones. ¿Cuántos tienen deseos de recibir ese toque del Espíritu Santo? ¿Cuántos dicen, pastor, ore por mí? Yo necesito ese toque de Dios. Yo necesito, la iglesia necesita, esta generación necesita vivir esa experiencia del derramamiento del Espíritu. Ya ocurrió en el Pentecostés. Vino el Espíritu Santo y los discípulos fueron transformados y se derramó su presencia sobre ellos. Pero eso se tiene que repetir una y otra vez. No podemos ir a orar por los enfermos. No podemos salir de aquí con la vida y el carácter de Cristo sin antes
recibir ese derramamiento del Espíritu. Tal vez hoy, esta noche, este mensaje ha despertado esa fe, esa sed, ese deseo, ese anhelo, diciendo: pastor, yo necesito al Espíritu Santo. Yo tengo sed de un toque de Dios en mi vida. Yo le quiero dar gracias al Señor por ese camino que nos abrió a través de la muerte en la cruz. La Biblia dice que a causa de la muerte en la cruz, Jesús nos ha dado la oportunidad de conocer al Espíritu Santo y de caminar en comunión con el Espíritu Santo. Vamos a prepararnos ahora para recibir ese toque de Dios, para ser llenos de ese poder del Espíritu Santo prometido. El Señor dice a todos los sedientos, a todas las personas que oyen esta palabra: cuando tengan sed, el Espíritu Santo se va a derramar y serán como un manantial. Anhelo que los pastores que están aquí salgan de aquí llenos de ese poder sobrenatural del Espíritu Santo. Necesitamos iglesias llenas del fuego en todos lados, en todos lados. Y eso ocurre cuando hay un corazón que dice: yo lo recibo, lo anhelo, lo deseo, quiero más de Dios. Quiero más de Dios. Levante sus manos allí donde está y diga conmigo: Señor, yo quiero más de ti, Señor. Yo soy de aquellas personas que buscaron en la vida diferentes maneras, diferentes formas, pero nadie pudo saciar mi sed. Y es ahora donde, de una manera personal, usted tiene que decirle: Dios, tengo sed de ti. Quiero ver al Espíritu Santo moverse este año. Vamos, pídaselo. Pídaselo allí donde está. Precioso Espíritu Santo. Señor Jesús, derrama tu poder en esta tierra. Derrama tu poder en esta generación. Derrama tu poder sobre los pastores que están aquí, Dios. Que ellos puedan impactar esta generación como nunca antes. Trae el fuego de Dios. Trae el fuego de Dios sobre ellos. Trae el fuego de Dios. Vamos, es el momento. Trae el fuego del Espíritu Santo, Señor. Trae el fuego del Espíritu Santo, Señor. Tenemos sed de Dios. Ahí está el poder de Dios. Para liberar a los cautivos necesitan ese poder. Para predicar las buenas nuevas necesitas el poder. Para llevar esperanza a los afligidos del corazón necesitas el poder. Para ser un manantial de esperanza a otros necesitas al Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo ahora. Recibe ahora el poder de Dios allí donde estás. Recibe del poder del Espíritu Santo. El Señor te dice: todavía no has visto todo, hay más. Oh, Rama Santa. Va, todos orando. Todos orando. Diga el Señor: yo quiero ese más. Quiero conocerte más. Quiero ver más. Más milagros. Más maravillas. Más conversiones. Quiero salir de aquí transformado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Pídaselo. Pídaselo. Señor, Señor, derrama tu poder, Señor. Derrama tu poder, Señor. Derrama tu poder, Señor. Derrama tu poder, Señor. Tal vez algunos de los que están aquí dicen: pastor, ore por mí. Necesito un encuentro con Dios por primera vez. Mi alma tiene necesidad.
de conocer la vida de Dios. Allí donde está, levante sus manos y diga conmigo: Señor, recibo tu perdón, recibo tu salvación, me arrepiento de mis pecados. Señor, me alejé de la fuente, me alejé de la verdad, quise saciarme en cosas que nada me sació. Solo tú sacias el corazón. Recibo ahora, Dios, el perdón del cielo. Quita el odio, Dios, quita la desesperación. A los que vinieron sin nada y a los que pensaron que tenían todo, pero en realidad no tenían nada, hoy Jesús les dice: vengan a la fuente, vengan a la fuente, vengan a la fuente. Las personas que oraron recién y dicen: pastor, yo necesito un encuentro con Dios, yo quiero un encuentro con Dios. Póngase en pie, por favor. Yo quiero que se ponga en pie por un momento. Y aquellas personas que tal vez por primera vez hoy vinieron invitados por algún amigo, algún familiar, y dicen: pastor, ore por mí, yo necesito encontrarme con Jesús. Venga aquí adelante. Si hay alguien, pase aquí mientras en un momento vamos a cantar. Y luego vamos a orar por todas las personas. Aquí están pasando todas las personas que vinieron por primera vez. Todas las personas que tal vez dicen: pastor, yo tengo el corazón destruido, tengo mi vida deshecha, tengo mi corazón quebrado, tengo una vida destruida. Necesito que Dios haga una obra grande. Pase aquí. Este es tu día de salvación. Este es tu día de restauración. Este es tu día donde Jesús hará nuevas todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muévete aquí hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor.